La inteligencia artificial viene a quitarte el trabajo o a cambiarlo para siempre. Detente un segundo. Porque tal vez la pregunta que todos nos estamos haciendo está mal formulada. No es una batalla entre humanos y máquinas. No es un reemplazo total. Es algo más silencioso, más profundo y mucho más importante. La inteligencia artificial no elimina profesiones de un día para el otro. Empieza por algo más pequeño, las tareas. Toma las piezas más repetitivas, más predecibles y deja el resto en nuestras manos. Y ahí es donde todo cambia. Porque cuando cambian las tareas cambia el trabajo. Y cuando cambia el trabajo, cambia nuestro rol en el mundo. Hoy vas a entender qué está pasando realmente, sin mitos, sin exageraciones y con ejemplos claros que te van a hacer ver tu propio trabajo de otra manera. Si te interesa comprender cómo la inteligencia artificial está transformando tu futuro, suscríbete gratis ahora mismo al canal. Porque lo que viene no es el fin del trabajo. Es su transformación. No se trata de empleos contra máquinas, sino de tareas dentro de esos empleos. Es ahí, en ese nivel más pequeño y menos visible, donde ocurre la verdadera transformación. Un empleo no es una unidad indivisible. Es un conjunto de tareas. Algunas son repetitivas, otras requieren juicio, otras implican interacción humana, otras creatividad. Cuando decimos que alguien trabaja como contador, médico o diseñador, en realidad estamos agrupando una serie de actividades diferentes bajo una misma etiqueta. La inteligencia artificial no reemplaza ese conjunto completo de forma inmediata. Lo que hace es empezar a intervenir en tareas específicas, especialmente aquellas que son predecibles, estructuradas y basadas en datos. Esta distinción entre tareas y empleos es fundamental. Porque explica por qué, en la mayoría de los casos, no vemos desapariciones instantáneas de profesiones completas, sino transformaciones graduales. El trabajo no se evapora, se reconfigura. Un ejemplo claro es el del sector financiero. Durante décadas, gran parte del trabajo consistía en procesar datos, calcular riesgos, revisar documentos. Hoy, muchos de esos procesos están automatizados. Sin embargo, los profesionales del área no han desaparecido. Su rol ha evolucionado hacia la interpretación de resultados, la toma de decisiones estratégicas y la gestión de situaciones complejas. Algo similar ocurre en la medicina. Los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar imágenes médicas con una precisión notable, detectando patrones que podrían pasar desapercibidos para el ojo humano. Pero eso no elimina al médico. Al contrario, lo convierte en un profesional que trabaja con mejores herramientas, capaz de tomar decisiones más informadas. Este patrón se repite una y otra vez. La IA no sustituye al profesional, sino que redefine su campo de acción. Es como si el trabajo se desplazara hacia capas más profundas de complejidad, dejando en manos de las máquinas aquello que puede ser sistematizado. Sin embargo, esto no significa que no haya impactos reales. Algunas tareas desaparecen, y con ellas, ciertos roles se reducen o se transforman drásticamente. Especialmente aquellos que dependen en gran medida de actividades repetitivas. Sectores como la manufactura, la atención al cliente o la gestión administrativa han experimentado cambios significativos. La introducción de sistemas automatizados y algoritmos ha reducido la necesidad de intervención humana en muchas tareas rutinarias. Pero incluso en estos casos, la historia no es simplemente de pérdida. Junto a la automatización surgen nuevas necesidades. Alguien tiene que diseñar, supervisar, mantener y mejorar esos sistemas. Alguien tiene que interpretar sus resultados, gestionar excepciones y tomar decisiones cuando los algoritmos no son suficientes. Es aquí donde aparece un concepto clave, la complementariedad. En lugar de pensar en humanos y máquinas como competidores, podemos entenderlos como colaboradores con habilidades diferentes. La inteligencia artificial es extremadamente eficiente en el procesamiento de grandes volúmenes de datos, en la detección de patrones y en la ejecución de tareas repetitivas con alta precisión. Los humanos,
por su parte, destacan en la comprensión contextual, la creatividad, la empatía y la toma de decisiones en situaciones ambiguas. Cuando estas capacidades se combinan, el resultado puede ser superior al de cualquiera de las partes por separado. Un analista que utiliza IA para procesar datos puede dedicar más tiempo a interpretar tendencias y proponer estrategias. Un profesor que utiliza herramientas inteligentes puede personalizar el aprendizaje de sus alumnos y centrarse en acompañar su desarrollo. Un diseñador puede apoyarse en sistemas generativos para explorar ideas más rápidamente. En este sentido, la pregunta no es solo qué trabajos desaparecen, sino qué trabajos se transforman y cuáles emergen. Porque junto a la automatización de tareas, estamos viendo el surgimiento de nuevas profesiones. Especialistas en datos, entrenadores de modelos de IA, diseñadores de interacción humano-máquina, expertos en ética tecnológica. Roles que hace apenas unos años no existían o eran marginales. Además, muchos trabajos tradicionales están incorporando elementos tecnológicos que los convierten en híbridos. Ya no se trata de profesiones puramente manuales o puramente intelectuales, sino de combinaciones dinámicas donde la tecnología juega un papel central. Este proceso, sin embargo, no ocurre de manera uniforme. No todos los sectores avanzan al mismo ritmo, ni todos los trabajadores tienen las mismas oportunidades de adaptación. Aquí es donde surgen tensiones importantes. Algunas personas pueden sentirse desplazadas no porque su trabajo haya desaparecido completamente, sino porque las habilidades que dominaban han dejado de ser suficientes. La necesidad de aprender continuamente se vuelve una constante y no todos tienen acceso a los recursos necesarios para hacerlo. Esto plantea un desafío social significativo. La transformación del trabajo no es solo un fenómeno técnico, sino también humano. Implica procesos de formación, reconversión laboral y apoyo institucional. Volviendo a la pregunta inicial, podríamos reformularla de una manera más precisa: ¿la inteligencia artificial reemplaza tareas o transforma el trabajo? La respuesta, en la mayoría de los casos, es la segunda. Pero esa transformación no es neutra ni automática. Puede generar oportunidades, pero también desigualdades si no se gestiona adecuadamente. Hay otro aspecto que merece atención. A medida que la IA asume ciertas tareas, el valor del trabajo humano tiende a concentrarse en aquello que es más difícil de automatizar. Esto incluye habilidades como la creatividad, la comunicación, el pensamiento crítico y la inteligencia emocional. Curiosamente, muchas de estas habilidades han sido históricamente subestimadas en entornos laborales que priorizaban la eficiencia y la productividad medida en términos cuantitativos. La llegada de la IA podría contribuir a revalorizar estas capacidades. Es como si el trabajo estuviera desplazándose desde lo mecánico hacia lo profundamente humano. Desde la ejecución hacia la interpretación. Desde la repetición hacia la innovación. Pero este desplazamiento no ocurre de forma automática ni garantiza un resultado positivo para todos. Requiere adaptación, aprendizaje y, en muchos casos, un cambio de mentalidad. Quizás una forma útil de entender este proceso es pensar en la inteligencia artificial como un nuevo tipo de herramienta. No una herramienta cualquiera, sino una que puede aprender y mejorar. Una herramienta que, en lugar de simplemente amplificar la fuerza física, amplifica ciertos aspectos de la inteligencia. Más que una herramienta, un compañero. Y como toda herramienta poderosa, su impacto depende de cómo se utilice. En manos de un profesional preparado, puede aumentar significativamente la productividad y la calidad del trabajo. En contextos donde no hay adaptación, puede generar desplazamiento y frustración. El futuro del trabajo, por tanto, no está determinado únicamente por la tecnología, sino por la interacción entre esa tecnología y las personas. La inteligencia artificial no llega a un terreno vacío. Llega a un mundo lleno de estructuras sociales, económicas y culturales. Y es en ese encuentro donde se define su impacto real. En lugar de imaginar un futuro donde los humanos son reemplazados por máquinas,
quizás sea más preciso imaginar un futuro donde el trabajo humano se redefine en relación con esas máquinas. Un futuro donde la colaboración, más que la competencia, sea la clave. Esto no elimina los desafíos ni las incertidumbres, pero ofrece una perspectiva más rica y más cercana a lo que ya estamos observando. Al final, la pregunta no es si la IA nos reemplazará, sino en qué nos convertiremos al trabajar con ella. Porque cada vez que una herramienta cambia, también cambia quien la utiliza. Y en ese cambio, silencioso pero profundo, se está escribiendo el verdadero futuro del trabajo. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si este contenido te ayudó a entender mejor cómo la inteligencia artificial está transformando el mundo del trabajo, te invitamos a suscribirte gratuitamente al canal y formar parte de esta comunidad de aprendizaje. También puedes continuar explorando con los videos recomendados que aparecen en pantalla, diseñados para profundizar aún más en estos temas. Y no olvides poner a prueba lo aprendido. En la descripción encontrarás cuestionarios especialmente preparados para ayudarte a consolidar tus conocimientos. Tu participación es clave para seguir creciendo juntos.